¿Cómo les va? Vamos. Bien, profe, hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Acá doy cámara, acá, hola. Acá estudiando para mañana, que tengo que rendir anatomía otra vez. Anatomía mañana. ¿Todos tienen que rendir anatomía mañana? Sí, nada más que a mí me toca oral. A mí ¿Qué me toca tema? oral mañana. Estamos con, con sistema respiratorio, la introducción, eh, la faringe y la laringe. Eso toma nomás, Bueno, perfecto. por ahora. A no arrugar, ¿eh? Y no, Bueno, entonces nosotros vamos largando, así nos ocupamos. Me dijo la profesora Mónica que tenemos que ella dio cervical y le faltaba mostrar algunas imágenes porque tuvo un problema con el archivo del Power, ¿puede ser? Sí, profe, tenía pocas imágenes la profe Mónica. sí, sí, así es. Bueno, y ella le dio frente y perfil y oblicua. Llegó a dar Sí, hasta profe. funcional, creo. Las funcionales también. Sí, sí, llegó a dar funcional. Perfecto, entonces. Vamos a avanzar entonces desde transoral y no nos queda mucho más que eso. También la dio a transoral. Pero el problema fue que no había imagen en la presentación, ¿no es así? Sí, en funcional había nombrado más o menos por arriba la teoría como para que sepamos, pero no tenía ninguna imagen para mostrarnos. Bueno, entonces vamos a arrancar desde funcional con una presentación con imágenes, ¿sí? Bueno, si nos faltan varios soldados en la tropa, pero vamos arrancando nomás. ¿Alguien quiere comentar algo más? Yo procedo entonces. Muy bien. Bueno, No está grabando, profe, me parece. mire, qué bueno los secretarios, les secretarias que tengo en la clase que me hacen acordar de los temas administrativos que tan poco me gustan. Gracias. Bien, ahora sí. Vamos a nuestra presentación. ¿Se ve el cursor? Sí, profe. ¿Se ve si yo dibujo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la funcional de columna cervical, como dijimos en la clase pasada, la cervical es un segmento muy móvil, entonces tenemos un montón de técnicas para el estudio de la columna cervical que vamos a tener sus correspondientes en la lumbar también, ¿no? Porque como dijimos, son los dos segmentos más móviles de la columna, ¿sí? En el caso de la cervical, emergen los nervios que inervan los miembros superiores, en el caso de la lumbar, emergen los nervios que inervan los miembros inferiores, las curvaturas son lordóticas de convexidad anterior, entonces son sectores muy móviles con muchas técnicas para su estudio. En la columna lumbar
cervical, haremos radiografías funcionales de frente y funcionales de perfil, ¿sí? El 95% de las proyecciones funcionales de la columna cervical son de perfil, ¿sí? En hiperflexión y en hiperextensión. Las funcionales de frente, de derecha e izquierda, tienen mucho menos uso que las funcionales de perfil, ¿sí? Cuando estoy nombrando la técnica, ya debo imaginarme de qué la viene, ¿sí? Si digo funcional de frente, automáticamente tengo que hacerme el esquema mental de que mi posición es de frente, ¿sí? Entonces, a las estructuras anatómicas le voy a ver igual que en un frente, lo mismo en el perfil. Vamos primero por el frente. En la cervical de frente, idéntica posición que la técnica de columna cervical de frente, ¿sí? El paciente va a apoyar su espalda contra el póter buquimural, el plano medio sagital del cuerpo va a ser perpendicular con el plano de apoyo y coincidente con la línea media de la mesa, ¿sí? La angulación va a ser la misma, angulación cefálica de 12 o 15 grados, la incidencia también va a ser la misma, voy a usar el mismo chasis, lo único que voy a someter las articulaciones a trabajo, ¿sí? Entonces, voy a llevar la cabeza a máxima lateralidad derecha y a máxima lateralidad izquierda, haciendo lo que vemos aquí en el esquema, ¿sí? Si estos son mis cuerpitos vertebrales cervicales, la cabeza va a máxima lateralidad derecha y a máxima lateralidad izquierda. A ver, aquí lo tengo el paciente en máxima lateralidad izquierda. Vamos a buscar el paciente de verdad. Aquí está. Todo lo mismo, los mismos pasos que la cervical de frente, ¿sí? El paciente apoya la espalda, en una primera instancia yo lo voy a colocar estrictamente como un frente para poder guiarle yo en el movimiento y que en el medio el paciente no se oblicúe ni rote la cabeza, de ahí que parto de un frente estricto, ¿sí? Y luego le pido al paciente que lleve la cabeza a máxima lateralidad derecha y obtengo la columna funcional de frente derecha, cambio el chasis, todo igual, el paciente no se mueve y hago la otra maniobra. De la posición de frente me voy a máxima lateralidad izquierda, ¿sí? Obtengo la columna funcional de frente izquierda, ¿sí? ¿Cuál es la clave acá? Que es una radiografía de frente, ¿sí? Es una radiografía de frente. Entonces, el paciente va a estar de frente y yo a las vértebras las voy a ver de frente. Solamente que las sometí a trabajo, las sometí a estrés. Le hice dinámica a la técnica porque le agregué el movimiento del paciente hacia máxima lateralidad a un lado y al otro, ¿sí? Entonces, repito, los pasos son los mismos. El chasis, un 18 por 24, me alcanza perfecto. El paciente se ubica de la misma manera. El rayo incide en el mismo lugar. En este caso, estoy usando el rayo perpendicular, pero podría usarlo también con un poquito de angulación cefálica. Dijimos 12 o 15 grados de angulación hacia la cabeza. Todos los mismos pasos, pero el paciente lleva su cabeza hacia la máxima lateralidad derecha, en este caso, porque este es su hombro derecho. Aquí está la derecha del paciente. Y luego hace la maniobra contraria, ¿sí? ¿Por qué les digo yo que la conveniencia es partir de la posición de frente? Porque de esa manera nosotros
parados enfrente del paciente, podremos acompañarlo en ese movimiento para que no intente pegar la pera al hombro, por ejemplo, o en el momento en el que lleva la cabeza hacia el lado en cuestión, girarla, ¿sí? Porque eso ya le va a rotar las vértebras y ya no va a tener una vista de frente estricta, ¿sí? Entonces, del frente estándar, máxima lateralidad hacia derecha, ¿sí? Pero manteniendo la alineación de la cabeza, la vista al frente, ¿sí? Su plano interpupilar, manteniéndolo, y luego lo propio hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, aquí el paciente está posicionado en columna cervical, funcional, de frente, derecha, y esta es la radiografía que nosotros obtuvimos de este paciente, ¿sí? Aquí está la derecha del paciente, bueno, aquí tiene un número, cualquiera de esas marcas es la derecha. Aquí logramos ver el botón de la aorta, apenitas, ¿sí? Lo cual nos está indicando que estamos perfectamente bien posicionados anatómicamente hablando. Y aquí tengo los cuerpos vertebrales. Lo mismo que valoramos en la cervical de frente es lo que vamos a valorar ahora, ¿sí? Los cuerpos vertebrales, ¿sí? Los procesos uncinados, como los cuernitos ahí, las apófisis espinosas en el centro de la vértebra, ¿sí? Las masas laterales. Claramente, al someter esa columna a trabajo y al llevarla a la máxima lateralidad, los espacios de la parte izquierda se van a abrir y se van a desplegar las estructuras, y el caso contrario va a pasar con el lado derecho, que estoy superponiendo todas las estructuras del lado derecho, ¿sí? Por eso claramente la oblicua funcional derecha sola no me sirve, tengo que hacer la izquierda para luego despejar todo el otro lado que me queda en esta proyección, todo superpuesto y junto en el lado derecho, que es el lado que lleva el paciente de la cabeza, ¿sí? Tengo que contar las mismas 5 vértebras cervicales que contaban el frente estándar, ¿sí? Voy a ver el maxilar y el occipital superpuestos, exactamente igual que la posición de frente, ¿sí? Porque yo sigo todos los mismos pasos en el posicionamiento y cuento de la misma forma. Si esta es la costilla 1, significa que esta es la torácica 1, entonces 7, 6, 5, 4 y 3, ¿sí? Este parece ser el cuerpo de la... A ver, parece que estoy contando mal. Vamos a borrar. Está confuso, che. Vamos de vuelta. Esta es la vértebra, la costilla 1, que me parece que desemboca. Esta es la costilla 1. Está medio dudoso, no sé si esta es la torácica 1 o es esta. Porque si sigo la costilla, va ahí dudoso. Vamos a poner que es esta, porque tiene una apófisis muy grande acá. Entonces 7, 6, 5, 4 y 3. Vamos a dejarlo ahí, pero está un poco dudoso. Como todas las regiones de transición, la cérvico-dorsal en este caso, y también lo mismo nos puede pasar en la región dorso-lumbar o lumbosacra, que al ser regiones de transición suele haber a veces confusiones a la hora de identificar las vértebras.
Pero bueno, lo importante es que de la proyección de frente estándar, lo que le agrego es la carga, el trabajo, el componente dinámico a la técnica, que es la máxima lateralidad derecha y la máxima lateralidad izquierda. ¿Sí? ¿Podría tener el paciente acostado? Sí, claramente, como lo tengo aquí, la línea media de la mesa, el plano medio sagital coincidente y perpendicular con la línea media de la mesa, y de ahí máxima lateralidad, en este caso a derecha. ¿Sí? Y acá obtengo lo mismo. Me quedé media corta de película, de chasis acá arriba. Acá me faltaría un pedazo de chasis para poder ver todo el maxilar, y como les dije el otro día, siempre tengo que tener las regiones contiguas a la estructura que yo quiero radiografiar para documentar que verdaderamente no me falte ninguna estructura y he mostrado todo lo que me han pedido, ¿sí? Aquí tengo 1,5 centímetros, 2 que no me sirven y que aquí me serían de utilidad para documentar que he tomado toda la región de interés tal cual me fue solicitado, ¿sí? Y también podría evidenciar cuánto llevó la cabeza del paciente a su máxima lateralidad, ¿sí? En este caso no parece ser mucho, ¿sí? Obviamente que está sujeto a las posibilidades de cada paciente, ¿sí? Habrá pacientes que podrán lograr una gran lateralidad a cada lado y habrá otros que no. Habrá otros que lo podrán lograr más a derecha que a izquierda, también, ¿sí? Porque además de eso, ninguno de nosotros somos simétricos y a lo mejor frente a alguna dolencia que puede prevalecer de un lado, acentúa que haya diferencias entre la máxima lateralidad de un lado y la máxima lateralidad a su opuesto, ¿sí? Nosotros, eso va a estar condicionado a cada paciente, así que, bueno, es secundario o anecdótico a lo que a lo que nosotros es de peso. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Recordar que tengo mis vértebras de frente, ¿sí? Aquí tengo perfectamente visible las apófisis nuciformes o uncus, las espinosas en el medio, ¿sí? Y se ve a máxima lateralidad derecha. Aquí tengo los pedículos, ¿sí? La costilla 1, torácica 1, 7, 6, 5, 4 y 3, ¿sí? Acá me fue mucho más fácil contar que en el caso de recién. Bien, y aquí tengo las izquierdas. La izquierda del paciente que habíamos dejado de pie contra el poterobuquimural, ¿sí? Todos los pasos de la cervical de frente. ¿Qué le haría yo a este paciente? Le subiría un poquito más el mentón, ¿sí? Porque este mentón bajo, así como tal cual la foto, se me hace que se le va a superponer sobre la C3, ¿sí? Entonces, lo que debería haber hecho aquí es elevar un poquito el mentón, ¿sí? Y ahí le quedaría perfecta. Y la izquierda del paciente que teníamos acostado en la mesa de yacimiento, ¿sí? Aquí tenemos las oblicuas, perdón, las funcionales de frente izquierda, ¿sí? Aquí está la marca derecha. El paciente lleva la cabeza a máxima lateralidad izquierda, ¿sí? Entonces tengo el cuerpo vertebral, los uncus, aquí está el maxilar, perdón, el maxilar y el gonion ahí,
y superpuesto a él el occipital. Todo igual que la cervical de frente, ¿sí? Aquí está la costilla 1, la torácica 1, y ahí puedo contar hacia arriba el número de cada vértebra. Lo mismo acá. Costilla 1, y cuento hacia arriba las vértebras en cuestión, ¿sí? No debería representarme a mí mucha dificultad para reconocer esta técnica, porque es literalmente una técnica de frente. La estructura la estoy valorando de frente, ¿sí? Solamente que el estudio es funcional o dinámico, ¿sí? Muy bien. Y luego, lo que yo les decía, voy a tener la columna cervical funcional de perfil, ¿sí? Que es muchísimo más empleada que la funcional de frente que vimos recién, ¿sí? Igual que recién, mi cabeza tiene que ir a buscar lo que yo conozco de la técnica cervical, columna cervical de perfil, ¿sí? Si me acuerdo de eso, ya tengo gran parte del problema resuelto. ¿Por qué? Porque mi paciente se va a ubicar exactamente igual que para la cervical de perfil, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Tal cual tengo aquí graficado, ¿sí? Del perfil neutro, del perfil que ya conocemos, ¿sí? Voy a someter esa columna a la máxima extensión o hiperextensión, ¿sí? Y a la máxima flexión, ¿sí? También es funcional o dinámico. Estoy dándole trabajo a esa columna. Entonces, de todo lo que ya sabemos para la cervical de perfil, vamos a utilizarlo todo, ¿sí? Voy a tener el paciente con su plano medio sagital, paralelo al plano de apoyo, ¿sí? Voy a usar un chasis 18 o un chasis 24, y todo lo que ya sabemos. Diafragmar, usar distancia foco receptor de imagen de 1,20 m, 1,50 m, porque la posición es la misma, entonces de la cervical hacia el hombro tengo esos 15 centímetros o más o menos que me van a magnificar la zona en estudio, por eso alejo un poquito el tubo. Y la incidencia va a ser igual, a la altura de la C4, ¿sí? Voy a hacer coincidir el haz transversal del colimador, que es aproximadamente la altura del cartílago tiroideo en el cuello, ¿sí? Entonces, si dijimos que la posición del paciente era exactamente la misma que la columna cervical de perfil, yo tengo que tener los 7 cuerpos vertebrales de C1 a C7, ¿sí? En perfil estricto. El cuerpo vertebral por delante y el arco neural por detrás, ¿sí? Acá tengo un dibujito bastante feo, pero acá tengo algunas radiografías. Estas en este caso son en flexión, ¿sí? Flexión, estoy llevando el mentón al pecho, ¿sí? Llevando el mentón al pecho. O sea, aquí está el hombro del paciente, aquí está el occipital. Todos los accidentes óseos que llego a ver del cráneo tienen que estar de perfil, porque recordemos que es funcional de perfil. Entonces, todo el plano medio sagital del paciente ha sido paralelo al receptor de imagen. Entonces tengo la C1, C2, C3, C4 y C5. Veo poco acá. Acá la cintura escapular
está ocultándome la visión hasta de la C6 y de la C7, ¿sí? Vamos a ver aquí, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Acá la he cortado yo, ¿sí? Me falta la espinosa y parte de la porción posterior de la C7, pero bueno, no tengo más película, más chasis acá, así que o lo corté yo o esta foto está recortada, ¿sí? Bien. Aquí tengo a mi paciente. Acá usé un chasis 24, aquí tengo el Potterbuki, ¿sí? La paciente apoya el hombro, idéntico paso que la cervical de perfil, todo el plano medio sagital de la paciente es paralelo al chasis, ¿sí? El rayo incide por acá, por este lado, a la altura de el cartílago tiroides, en la mitad del cuello, ¿sí? Y en este caso llevó la cabeza a máxima hiperextensión, ¿sí? A máxima extensión o hiperextensión, y aquí a la flexión, ¿sí? Acercando el mentón al pecho, máxima flexión de la columna, ¿sí? En el caso de la técnica de flexión, conviene poner el chasis apaisado, ¿sí? Conviene poner el chasis apaisado para no cortar ni la C1 ni la C7. Y aquí tenemos la flexión, la extensión, que va a acentuar la curvatura lordótica, ¿sí? El maxilar va a sobrepasar al occipital, generalmente, ¿sí? Y en la flexión vemos cómo el maxilar se acerca al pecho, ¿sí? Ya se pierde o se invierte la curvatura lordótica fisiológica, ¿sí? Obviamente que esto va a estar sujeto a las posibilidades del paciente, ¿sí? Pacientes que tienen poquísima extensión y poca flexión, entonces a lo mejor no encuentra casi diferencias entre la extensión y la cervical neutra, ¿sí? ¿Es posible? Sí, claramente, porque como le digo, está sujeto a la posibilidad de cada paciente, ¿sí? Quienes tienen gran movilidad y laxitud de los ligamentos, entonces podrán tener un grado más amplio de extensión y de flexión, y quienes menos, ¿sí? Estas maniobras funcionales en la columna vertebral, en general, suelen llamarse maniobras de bending, ¿sí? Maniobras de bending. Suelen ser muy empleadas en el caso del estudio de las escoliosis, ¿sí? De las curvaturas laterales de la columna, para ver cómo progresan o van los tratamientos que se les da a esa columna, ¿sí? Ya sea tratamiento de corset, de faja, quirúrgico, del tratamiento que sea, ¿sí? Entonces, son maniobras funcionales que suelen recibir el término de bending, ¿sí? Muy empleadas, sobre todo cuando se hacen estudios de todo el raquis, ¿sí? Para evaluar la escoliosis. Bien, aquí tenemos otra imagen para que nos hagamos la idea de lo que buscamos, ¿sí? Aquí vemos que nuestros pacientes se agarran las manos atrás, ¿sí? ¿Qué estoy intentando hacer con esta maniobra? ¿Alguien podría decirme? Bajar el masaje de los hombros.
Exactamente, intentar descender el macizo de los hombros, ¿sí? Este es el momento en el que uno se detiene como operador a ver qué es lo más posible en ese paciente. Hay pacientes que esa maniobra les permite verdaderamente descender los hombros y cumplimos con nuestro cometido, y hay pacientes a los que no, a los que tensiona más y termina más superpuesta aún la cintura escapular a la columna. Entonces, si nos pasa eso, desistimos de hacer esta maniobra y intentamos que el paciente relaje sus brazos al costado del cuerpo, ¿sí? Lo que presentamos en la descripción de la técnica no es una fórmula magistral, ¿no? Claramente lo vamos a tener que condicionar a la situación de nuestro paciente. Hay pacientes que esta maniobra de traccionarse ellos mismos los bracitos acá atrás tensiona más su cintura escapular y hace que más se superponga a las vértebras inferiores. Entonces, ¿qué me conviene? Decirle, relaje los brazos al costado del cuerpo, ¿sí? ¿Qué podría hacer yo? Intentar suavemente traccionarle los brazos al paciente un poquito hacia abajo para que él me siga con el movimiento y vea si puede relajar y distender esos brazos hacia abajo, ¿sí? Hay veces yo le suelo decir al paciente, tire sus propios brazos hacia abajo como si se quisiera rascar la rodilla, por ejemplo. Así como está parado, como si quisiera rascarse el muslo, haciendo fuerza para abajo. Cualquier maniobra que le permita descender los hombros y la cintura escapular, ¿sí? No siempre esta de las manos aquí atrás es la correcta o la que nos proporciona eso, ¿sí? Bien, aquí tenemos laterales en flexión, ¿sí? Esto es lo que yo le decía. La columna está en perfecto perfil, ¿sí? Si se acuerdan, es lo que estudiamos tal cual el perfil. Lo que veo de los elementos óseos del cráneo están de perfil. Aquí tengo los gonion superpuestos, ¿sí? Aquí tengo el occipital, arco anterior del atlas, arco posterior del atlas, apófisis odontoides, aquí, ¿sí? El cuerpo de C2, C3, C4, C5 y C6, ¿sí? Aquí tendría la 7, de la cual veo poco, y que acá le corté la espinosa. La prominente la corté con el chasis, ¿sí? Aquí tengo el hueso ioides. El hueso ioides. La columna aérea, ¿sí? Todo idénticamente al perfil estricto que nosotros ya estudiamos, ¿sí? Miren cómo pierdo la curvatura fisiológica y cómo se separan todos estos espacios entre las apófisis espinosas, ¿sí? Porque se ve la cabeza a máxima flexión, acercando el mentón al pecho. Bien, aquí lo tengo con la paciente parada. Tratemos de no jalarle del cabello al paciente, por favor. Esto no. Pero de esta foto rescatemos que es importante que, por ejemplo, como él está agarrando ahora, como el operador está agarrando acá la extremidad de la paciente, podríamos intentar relajar esos brazos hacia abajo para guiarle al paciente la maniobra que nosotros queremos, que es que descienda los hombros, ¿sí? Todo lo más que pueda.
Entonces, como él acá le está tomando del brazo, podría hacerlo de ambos brazos y guiarle el descenso de los hombros al paciente, ¿sí? Para que el paciente entienda lo que nosotros queremos, ¿sí? Y en este caso la paciente está en decúbito, por ejemplo, por un accidente en la vía pública, por lo que fuera, que se requiere realizar esta técnica. Puede haber un segundo operador con chaleco plomado que le ayude a la paciente a realizar los movimientos, ¿sí? El chasis está ahí al costado, ¿sí? Podría tener estacionada la camilla, esta camilla móvil donde está el paciente contra el potterbuki, puede ser. Entonces ya no tendría que tener a esta persona teniendo el chasis. Acá está el chasis, ¿se dan cuenta? Profe, Sí. en caso de una paciente accidentada y que tengamos que hacer la funcional de perfil, no se puede hacer de decúbito. ¿Cómo se hace? ¿Puede repetir la pregunta? En caso de que tengamos un paciente accidentado y que tengamos que hacer la funcional de perfil, no se puede hacer de decúbito. ¿Por qué no? Si ahí la está haciendo. Pero ¿cómo hace la extensión si está acostada? Puedo hacer dos cosas. Acá le han elevado la espalda al paciente. ¿Ve que ahí tiene algo? Ah, sí. ¿Sí? Y este operador que está acá le está sosteniendo la cabeza para guiar el movimiento. ¿Sí? Podría también desplazar toda la paciente para que le queden los hombros a la altura del borde de la camilla, ¿sí? Entonces ahí podría llevarla a máxima extensión. Y bueno, y la maniobra de la flexión, obviamente que es más sencilla y no me estorba la camilla. ¿Entiende? Sí, sí. ¿Y esto no sería peligroso en el caso de que tenga que se sospeche de una lesión severa en la columna? ¿No sería peligroso estos movimientos? Las técnicas estas son muy requeridas para ver la alineación de la columna, ¿sí? Sí. Si se sospecha una lesión y se necesita la técnica, se hace igual. La mayoría de las lesiones cervicales acontecen en el momento del traumatismo, ¿sí? En el mismo acto que el paciente sufre el traumatismo, si tiene un traumatismo cervical, ocurre en ese instante, ¿sí? Obviamente que el servicio prehospitalario inmoviliza al paciente para no generar una injuria mayor y la traslada al hospital, ¿sí? Pero la mayoría de las lesiones cervicales son instantáneas, al momento del trauma. Son poquísimas las que se pueden ocasionar después de producido el traumatismo, ¿sí? Y estas radiografías son muy pedidas porque casualmente se quiere valorar la estabilidad y la alineación de esa columna. Entonces, frente a un paciente que tenga una lesión cervical, se suelen pedir igual porque las lesiones que ya están y no van a cambiar, y sí se va a poder estudiar la estabilidad de la columna y cómo se sigue tratando ese paciente, ¿sí? Si tiene que colocarse otro collarín, si tiene que ir a cirugía, lo que el tratamiento requiera, ¿sí? Por eso está este operador aquí, que estimo yo que ha tomado la cabeza de la paciente, se le ha quitado el collarín, ¿sí? Mientras él sujeta la cabeza y controla que el movimiento sea el adecuado para no generar ni rotaciones ni otro tipo de desplazamientos, ¿sí? Pero esto
se lo van a solicitar con pacientes con trauma cervical y este es el procedimiento que se hace, ¿sí? Y después esta persona generalmente, aquí está con el chaleco y no va a soltar la cabeza del paciente hasta que no terminemos de obtener las radiografías, ¿sí? Se le colocará de vuelta el collarín al paciente y luego descansa en la camilla nuevamente, ¿sí? Es muy posible que eso haya sido lo que han hecho en este caso. Nunca lo sabremos porque, a juzgar por los años de la foto, ninguno de nosotros debe haber nacido. Pero ese es el procedimiento que se hace hasta el día de hoy. Ay, yo sí, profe. Yo sí, porque yo soy viejita ya. No lo diga, Marta. Acá somos todos coetáneos, casi generación Z. Bueno, muy bien. Entonces, como les digo, lo que queremos ver es desplazamiento y alineamiento de esa columna vertebral, ¿sí? Aquí tenemos nuestro paciente que ya lo vimos en extensión, ¿sí? ¿Qué me puede pasar en estos pacientes que pierdan el equilibrio, ¿sí? ¿Y qué hago entonces? Podría pensar en sentarme. Hacer sentar. Exactamente. En todas las salas de rayos que yo conozco, hay un banquito, un taburete, multiuso, ¿sí? Entonces, opto por decirle al paciente que se siente, así no se marea y no pierde la estabilidad, ¿sí? Recuerden que un paciente cómodo es un paciente que no se va a mover y que se va a conservar la posición que yo le di, ¿sí? Y que va a colaborar conmigo. Cuando le pedimos al paciente cosas que no puede hacer, pobrecito, es muy posible que se mueva, que se salga de la posición en la que nosotros lo dejamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo solucionaría el problema de la Se corta, la comunicación se corta. Sí, se está cortando todo. Cada vez me corta la comunicación. Profe, usted quedó tildada. Ahora ya no se la escucha más. Yo tengo mi internet No se escucha, profe. Se escucha muy entrecortado, profe. Bueno, estoy usando solo internet para esto. Es decir que
No puedo más que esto. Vamos de vuelta. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Bueno, aquí tengo la extensión. Aquí está el occipital. Aquí está la espalda del paciente, ¿no? Aquí está el ángulo de la mandíbula, ¿sí? Máxima extensión. Aquí tengo el arco posterior del atlas, el arco anterior, aquí estaría el odontoides, el cuerpo de la C2, C3, C4, C5, C6, C7. Exactamente igual que la cervical lateral, ¿sí? Y aquí tengo otra igual. Aquí el occipital, aquí la mandíbula, arco anterior, arco posterior y arco anterior del atlas. Acá lo corté, me falta chasis acá, ¿sí? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Perfecto. Tengo que ver 7 vértebras cervicales en proyección de perfil en máxima extensión, ¿sí? El cuerpo vertebral y el arco neural por detrás. Por acá discurre la médula. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Atrás del cuerpo se ubican los agujeros vertebrales, ¿sí? Entonces, yo voy a partir de la posición de frente, de perfil estándar, ¿sí? Con todo el plano medio sagital del paciente, paralelo al receptor de imagen, paralelo al chasis, y de ahí voy a realizar mis maniobras. Esta paciente es la misma que veíamos en la diapositiva anterior, ¿se acuerdan? Y aquí tengo la misma persona sujetando la cabeza del paciente, ¿sí? Con su chaleco plomado, en este caso, haciendo la maniobra de extensión, ¿sí? Acá pareciera que hicieron lo que yo les dije recién, ¿sí? Tratando de llevar la paciente al extremo de la camilla para que nos dé el radio de que pueda hiperextender el cuello, ¿sí? Pero automáticamente yo en estas técnicas pienso en que mi tubo y mi chasis deben colocarse como una cervical lateral, ¿sí? Evitando cuando se realiza la máxima extensión y la máxima flexión, que no se rote la cabeza, ¿sí? De ahí que es importante, como acá, miren, controlar el movimiento que realiza mi paciente, ¿sí? Para que la cabeza no se rote, ¿sí? Para que todo el paciente esté en eje, sometiendo esa columna a la máxima extensión y luego a la máxima flexión, ¿sí? Aquí tenemos las dos, ¿sí? Por eso un par radiográfico funcional de perfil, ¿sí? Esta sería la extensión, ¿sí? La lordosis se acentúa y esta es la flexión, ¿sí? La lordosis casi que hasta se invierte, ¿sí? Obviamente, repito lo que dijimos recién, sujeto a las posibilidades de cada paciente, ¿sí? Hay pacientes que tienen limitada su movilidad, entonces claramente
no va a ser tan evidente la flexión y la extensión. Incluso, como les digo, puede haber casos en que entre un perfil estándar y la extensión haya muy poca diferencia, ¿sí? Bien, aquí tenemos otra, idéntico, la flexión y la extensión. Aquí está de vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo muy lindo, pero acá está cortada la 7. 7, acá están las 7 vértebras, ¿sí? Bien, la técnica transoral. Como dijimos, en la proyección de frente, la C1 y la C2 nos quedan ocultas, ya lo dijimos, por la presencia de el maxilar y el occipital, ¿sí? Entonces, nos vemos obligados a tener una técnica especial para poder radiografiar C1 y C2 y que puedan ser estudiadas. Esa técnica se denomina transoral. ¿Por qué transoral? Porque la cavidad bucal va a ofrecernos una ventana radiológica para poder estudiar esa C1 y esa C2, ¿sí? Entonces, ni más ni menos que pedirle al paciente la máxima apertura de la boca, ¿sí? Para a través de ella hacer la incidencia y sortear la presencia del maxilar, poder estudiar la C1 y la C2, ¿sí? Y esto es lo que voy a obtener. El cuerpo del axis, la odontoides y las masas laterales del atlas. Las articulaciones occipito-atloideas y las articulaciones atlanto-axoideas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la técnica? Que con un chasis 18 nos alcanza, ¿sí? Obviamente quitamos todo elemento que nos sume imágenes. Si el paciente tiene prótesis dentales removibles o aparatos removibles, quitamos todo, ¿sí? Ni hablar piercing en la lengua, afuera. Y el plano medio sagital va a ser perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa, ¿sí? Acá dice que el paciente abre la boca, ¿sí? Y como el cuello está un poquito hiperextendido, el plano órbito meatal forma con el apoyo un ángulo de 10 grados, ¿sí? Dice aquí el apunte, y también dicen algunos libros, que le podemos decir al paciente que diga "ah" para que la lengua descienda, porque recordemos que la lengua es una estructura muscular densa, densidad de agua, densidad de partes blandas, gris claro, que nos puede hacer una sombra de imagen por sobre la C1 y la C2, ¿sí? Entonces por ahí sí, el paciente emite algún sonido, la lengua desciende hacia el piso de la boca y nos permite una mejor visualización, ¿sí? Sutil angulación acefálico o rayo perpendicular, ¿sí? Para evitar que los incisivos se superpongan al odontoides, ¿sí? Entonces, aquí tengo mi paciente, ¿sí? Ahí tengo el haz transversal y el haz longitudinal del colimador, ¿sí? La boca a máxima apertura. Esta técnica es un perno porque es recontra difícil, ¿sí? Yo acá tengo esta perfecta, ¿no? Hice todo lo que dice el apunte.
Aquí tengo la arcada dentaria superior, ¿sí? Aquí tengo la arcada dentaria inferior. Este es el occipital, ¿sí? Este es el cóndilo del occipital y la articulación occipito-atloidea, de este lado igual, ¿sí? El cuerpo del axis, la odontoides, las articulaciones atlantoxoideas. Excelente, felicitado, ¿sí? Pero no todo es tan fácil. ¿Qué es esto que tengo acá? ¿Es una transoral? Puede ser No, que profe, tenga está todo mal ubicado. No, profe, porque no se ve el odontoides, el atlas. ¿Y qué vértebra está viendo ahí? ¿Qué vértebras son esas? Si no es la C1 y la C2. ¿Cervicales? Tengo 7. Para mí, profe, debe ser C3, C4. Ahora sí. Gente, nosotros estamos estudiando en una casa de altos estudios, anatomía, y nuestra función es fotografiar la anatomía en sus múltiples modalidades diagnósticas, ¿sí? Entonces, a la fuente, al grano, ¿sí? ¿Qué vértebra estoy viendo? Y C3, C4. ¿Mm? Lo mismo veremos cuando hablemos de el intestino. No puedo decir el intestino porque tengo 10 metros de intestino. Tengo que decir un tramo, una porción del intestino. No puedo decir el corazón. Tengo que decir una cavidad del corazón, ¿sí? No puedo decir el pulmón. Tengo que decir un segmento del pulmón, ¿sí? Porque intestino, dice mi abuelita, columna vertebral también, que no estudió nunca anatomía, ¿sí? Que es filósofa. Entonces, precisión a la hora de hablar, ¿sí? En un examen, una respuesta vaga, así de columna, de intestino, para mí no es respuesta, es lo mismo que 0, ¿sí? Entonces, precisión. Profe, pero si estamos viendo que la radiografía transoral, esta no es una radiografía transoral. Eso es lo que queremos decir. Sí, sí, ya. Puede ser una Pero no, transoral que salió pero no mal. se ven las vértebras que se tienen que ver. Si eso lo dijimos al principio y estamos todos de acuerdo, por eso yo pregunté qué vértebra se está viendo ahí. Y me dijeron cervical. Yo le respondí cervical, tengo 7. No es la C1, no es la C2. No, ¿Cuáles no, son? yo no dije eso, perdón. Yo no respondí eso. ¿Y qué me quiere responder usted entonces? Claro, que usted preguntó qué se veía, entonces como estamos viendo la transoral, yo en mi caso le digo que para mí no es la técnica porque no se ve la C1 y la C2. ¿Y es correcto lo que usted dijo? Si eso estamos debatiendo. Por eso, yo pregunté luego de esa respuesta, yo le pregunto a usted qué vértebras está viendo usted ahí. Que no son la C1 y la C2, que estamos perfectamente de acuerdo. Seguramente la vértebra C3, C4, ¿sí? Vértebras cervicales comunes. Pero no son la C1 y la C2. Entonces, esto no me sirve, ¿sí? A mi parecer, profe, el cráneo está rotado, no está en condiciones, digamos, el plano meato orbitario, por eso ha salido y se ha tomado esta imagen.
Es por lo que yo puedo analizar en cuanto veo esta imagen. Exacto. Usted intentó hacer una transoral y le salió esto. ¿Qué decisión toma? Repetir. Correcto. Repetimos. Obtiene esto. Y estamos en la misma, profe. ¿Mejoró? Pero estamos en la misma. A mí me parece que este es el cuerpo de la C2 y que esa articulación es la articulación atlantoxoidea derecha, ¿sí? Es decir, que mejoró, pero no estoy viendo la C1 y la C2 tampoco. Entonces, ¿qué decisión toma? No está correcto el plano oclusal. Tiene que levantar un poquito más la cabeza. Para mí que el paciente directamente no puede hacer ese movimiento, digamos, para hacer la transoral, porque si se repitió 2 veces, capaz que ya es problema del paciente. Concuerdo con vos, para mí es una limitación del paciente que no puedo seguir levantando más. De última, podríamos, si me permite decir, profe, una opción podría ser bajar un poco La angulación. Claro, exactamente, angular un gracias. poco más el rayo. Angular cefálicamente podría ser. Bueno, entonces nos sale esto y ¿qué decisión tomamos? Personalmente, yo lo volvería a hacer con un poco más de angulación para ver si puedo lograr obtener las 2 vértebras que me faltan, las 2 cervicales. No sé el resto. Ahí Yo opino lo mismo. quiso ser ahí. Ahí, por Profe. ejemplo, se ve el C2 con la articulación atlanto-oxoidea, pero no se ve bien la apófisis, digamos, odontoides, y tampoco las masas laterales del atlas. Pero Yo sí cortado. veo la apófisis odontoides, pero está Sí, pero no se superpuesta ve por el tan medio. bien la La apófisis punta no odontoide. se ve. Sí, yo le Ahí veo la está la apófisis base odontoide. nomás. Sí, Se ahí ve está la base, pero no se ve la punta, digamos, de el la resto apófisis. el resto de la apófisis odontoides. Profe, ¿estuvo bien lo que dije, eso de angular un poco más? Sí. Ah. Ahora, esto es la misma paciente y es un caso real, chicos, ¿sí? No es tan fácil hacer esto, ¿sí? ¿Qué sería lo ideal? Tener un equipo telecomandado, ¿sí? Con un monitor y poder ver, por radioscopía la apertura bucal y la angulación precisa para ahorrarnos tiempo, ¿sí? Porque no es para nada fácil, a través de la boca abierta, poder obtener la imagen de la C1 y la C2 tan fácilmente, ¿sí? Entonces, del 95% de veces que hagan con un aparato común la transoral, y no la van a hacer en un disparo, la van a hacer seguramente en 2 o en 3 disparos, porque es verdaderamente difícil, no es sencillo, ¿sí? No es sencillo. A la técnica la tenemos que hacer porque es lo que el paciente requiere, y como dijeron, puede ser que sea el paciente. Sí, puede ser el paciente, pero yo soy la encargada de posicionarlo correctamente para tratar de obtener la mejor técnica. Entonces, esto viene para que aprendamos a que no es fácil, que es bien difícil, y que lo ideal, así concede un poquito más de radiación, ¿sí? Es obtenerla por ahí con un equipo telecomandado que me permita perfectamente ir viendo lo que voy a obtener, ¿sí? Pero es bien difícil obtener una buena transoral. Por ejemplo, esta paciente que tenía estos implantes acá en los incisivos, más superposición de imagen tenía, ¿sí? Esta paciente es una niña Down, ¿sí? Que le suelen pedir los médicos fisiatras esta radiografía por hiperlaxitud de ligamentos y todo eso propio del síndrome. Entonces suelen pedir esta radiografía.
si bien la paciente era muy colaboradora, ¿sí? Era una niña, con lo que conlleva ser inquieta por su propia condición de niña, ¿sí? Entonces, todas esas cosas completan el anecdotario. A nosotros nos tiene que importar que tenemos que obtener la radiografía, ¿sí? Profe, Sí. y en este caso, ¿cuál fue el error concreto? No me queda claro si era que tenía la cabeza muy arriba o muy abajo, o le faltaba angulación al rayo. ¿Cuál fue el error, digamos, para que no salga? Le faltaba extender un poquito más el cuello porque estoy abajo. Estoy viendo en las técnicas fallidas, estaba viendo vértebras inferiores. Entonces, si hiperextendía un poquito más el cuello, ya ahí sí me iba a la altura de la C1 y la C2. Recuerde que la C1 y la C2 usted le tiene que tener más o menos a la altura de la mastoides. Entonces, al hiperextender un poquito el cuello, es ahí donde la pone a la altura de la apertura bucal, ¿sí? Ah, claro. Bien, bien, profe. Acá tenemos otra. Esta está mejor. Esta salió una sola vez. Pero... O sea, que estaba mal el plano oclusal, profe, ¿no? Exacto. Tendría que haber hiperextender un poquito más el cuello porque te está viendo vértebras inferiores. Aquí tenemos otra que la calidad fotográfica es muy mala porque la radiografía es obtenida en la terapia directa, pero miren qué espectacular salió la ventana radiográfica, ¿sí? Bueno, el error acá fue que tengo el occipital ahí. Y en el caso para que... Bastante bien para hacerla en la camilla, en el colchón de la terapia, ¿sí? Sin nada, sin una superficie dura abajo y con un equipo portátil, ¿sí? Acá tengo los odontoides, ahí tengo las masas laterales del atlas, la atlanto axoidea, y aquí tendría las occipito-atloideas, ¿sí? Profe, y para sacar la línea del occipital, tendría que ser angular, tirar un poco más la cabeza hacia atrás. No sé si sería la solución, porque si usted intenta hacerlo usted mismo, ¿sí? Se va a dar cuenta que hasta puede meter más todavía el occipital por sobre los odontoides, ¿sí? Capaz que lo podría dejar ahí e intentar angular un poquito el rayo, ¿sí? Por eso le digo que el ideal por ahí es verlo con un equipo telecomandado, ¿sí? Para que usted pueda obtener libre de toda superposición sus odontoides y sus cuatro articulaciones, ¿sí? Porque también depende de la morfología de cada uno, ¿sí? Si viene un paciente, por ejemplo, sin ninguna pieza dentaria, ¿qué pasa cuando no tenemos piezas dentarias? La apófisis alveolar de los maxilares se retrae, entonces los maxilares se afinan un montón, y usted tiene una ventana radiológica hasta más grande, ¿sí? Entonces, eso simplifica la cuestión, ¿sí? Sí, entiendo. Pacientes varones suelen tener una protuberancia, un espesor del hueso en la protuberancia occipital muy espesa como a lo mejor el doble del espesor de la calota craneal en otros lados, ¿sí? Y eso, acá está la protuberancia occipital interna, y eso le va a seguir superponiendo hueso arriba de su C1 y su C2, ¿sí? Entonces, tiene un montón de factores que le van a influir como para decir una cosa, ¿sí? Por eso le digo que es muy complicada. Y, por ejemplo, esta la hice yo en la terapia de una vez. Un amor perfecto, llámalo suerte, ¿sí? Pero no es tan fácil obtener la
La transoral. la transoral perfecta. Claro, sí, Esta entiendo. también. Esta es la que vimos al principio, sí. Esta también está perfecta de una sola vez, ¿sí? Encima esta era la hija de una amiga que la necesitaba para el quiropráctico. Esta técnica la solicitan un montón los quiroprácticos, porque ellos evalúan la integridad de estas articulaciones para realizar sus maniobras, ¿sí? Los quiroprácticos solicitan radiografías muy precisas y muy bien hechas, ¿sí? Por eso yo cuando sospecho que son para el quiropráctico, le pregunto al paciente y las hago como indica la Asociación de Quiroprácticos, ¿sí? Porque verdaderamente las maniobras que realizan o te solucionan tu problema o te terminan de romper, porque verdaderamente son bien precisas. Entonces, ellos quieren evaluar la integridad de estas articulaciones y esta transoral era para eso, ¿sí? Era la hija de una colega y salió de una perfecta, ¿sí? Pero no pasa eso todos los días. Es muy probable que pase esto, que a la tercera recién vea algo que me sirve, ¿sí? Entonces, atención, no es fácil, sí tenemos que saber lo que buscamos y sí tenemos que intentar hacer todo lo que dice el libro y de ahí ver que también va a estar sujeto a la anatomía de cada persona que nos toque, ¿sí? Y esta también salió muy bien para la condición en la que estábamos de una sola vez, ¿sí? Salió casi perfecta. ¿Y esta? Ah, esta es la de recién. Miren acá cómo queda perfectamente en evidencia cuánto ganamos cuando utilizamos parrilla antidifusora contra radiografía directa con equipo rodante, ¿sí? ¿Todos pueden valorar esa diferencia? Sí, profe, te hago una observación. En la imagen más pequeña, donde usted tomó en el, no sé si dijo en UTI, no me recuerdo. Ahí puede ser que la chica tenga bracket. Sí. Sí, sí. Ahí los tiene. La arcada dentaria inferior y la arcada dentaria superior también. Sí. Lo importante es que veamos el brillo, las corticales del hueso cuando uso el antidifusor y lo gris del hueso cuando no uso el antidifusor, ¿sí? Todos los rayos dispersos van a mi chasis y pierdo bastante brillo de la trama del hueso, de la cortical del hueso, ¿sí? Entonces, esta imagen yo la puse así al lado puntualmente para que veamos eso, ¿sí? Bueno, y acá, como siempre, ustedes ven una boca abierta y dicen cualquier cosa, pero yo confío en que ustedes saben mucho y me van a saber decir qué técnica es esta. Maxilar inferior de frente. Un maxilar inferior, ¿sí? Nada que ver con lo que vimos recién, ¿sí? Nada que ver. Te ven una boca abierta y al toque transoral. Porque ve una boca abierta, no sea tan básico, piense un poco, ¿sí? Entonces, esto no es una transoral, es un maxilar, ¿sí? Entonces, sí, el paciente está abriendo la boca, a través de la boca abierta no tengo ni C1 ni C2 y esto tiene angulación, ¿sí? O sea, es harina de otro costal. Siempre veo, observo, me tomo unos minutos y voy a buscar la información que corresponde y luego
hablo yo, ¿sí? Porque si no, soy un loro que repite y bueno, no me he entrenado para eso, ¿sí? Bueno, chiques, ¿quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. O por lo menos se completó con imágenes lo que había quedado en el tintero la otra vez. Sí, profe. Bueno, chiques, no es para que le tengan miedo a la transoral, no. Son cosas de todos los días. Hay que trabajar, como siempre les digo, a conciencia, ¿sí? Y prestando atención a lo que uno hace y siendo asertivos, ¿no? Pero bueno, también no vamos a ser negacionistas y vamos a decir que es un juego de niños porque no es tan así, ¿sí? Requiere prestar atención y, ya le digo, si en mi servicio tuviera un aparato telecomandado con un monitor que me permita ver en tiempo real, pues me llevo el paciente a esa sala y obtengo una transoral perfecta, ¿sí? Por ahí no tanto si estoy con mi chasis y tengo que ir a la digitalizadora a digitalizar la imagen, el paciente se va a cansar también, pobre. ¿Sí? Bueno, nos quedamos acá. ¿Alguien tiene alguna duda o algo que quiera aportar? Nadie. Profe, en la técnica transoral, la profe Mónica dijo que el rayo va con una angulación de 5 grados. ¿Sí? Ah, es así. Son 5 grados. Es bien poquito, ¿sí? Perpendicular, y vuelvo a insistir, a lo mejor algún paciente le requiera 10, ¿sí? Va a estar condicionado también a la anatomía que usted se encuentre en ese momento, ¿sí? Pero rayo perpendicular o leve angulación hacia la cabeza, ¿sí? Muy poquito, 5 es casi nada, ¿sí? Bueno, se está yendo toda la tropa. Están desertando. Profe, Sí. ¿todas estas mismas técnicas se utilizan también para animales en veterinaria? No, la radiología veterinaria tiene sí, es bastante parecido, ¿sí? Pero ellos suelen tener otro léxico. Ellos se ubican por incidencias dorso-ventrales, ¿sí? Por ejemplo, para los frentes, o al revés, ventral-dorsal, ¿sí? A los perfiles les suelen decir lateral, a las incidencias, ¿sí? Suelen usar otros léxicos, pero sí, básicamente es lo mismo. Yo puse en el Instagram una de mi perra, no sé si alguien la vio. No. Ah, bueno, busquen mi Instagram. Hay una radiografía de mi perra que son del año pasado porque se quedó coja y le llevé el vete y me dice, vamos a hacer unas radiografías. Así que, bueno, hicimos las radiografías. Salieron bien, no tenía nada. Tiene un poco... Genial, la voy a buscar. Menos mal, profe, que no tenía nada. Menos mal. Le sirvió para que mis padres dejen de alimentar la perra con porquerías y la cuiden. La saquen a caminar todo, así que ahora está óptima la perra. Bajó como 4 kilos y come 2 veces al día, no come más pan con queso o cosas así que le da mi padre.
De acá llama la Perlita. ¿Cómo? ¿Se llama Perlita la perra? Mi perra se llama Perlita, sí. Mi Insta, la profe Rosso. Son unas radiografías de cadera y de rodilla. Bueno, chiques, hay un capítulo, usted tiene una guía de estudio, hay un capítulo de veterinaria. Podemos ver de buscar un invitado que sepa más y nos explique más de veterinaria si está interesado para el segundo semestre. Vamos a ver cómo avanza la cuestión. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? No, en cuanto a eso, profe, estaba bárbaro porque tenemos podemos ser más amplios en cuanto a a nuestra licenciatura. Sí, claramente, sí. Ahí la veterinaria a la que fui yo, tenían un digitalizador igual que el que nosotros tenemos en el sanatorio donde trabajo yo, o uno de los digitalizadores que tenemos en el sanatorio donde trabajo yo, con la misma estación de trabajo, todo igual, y sabía de hasta en una veterinaria de la recta Martinoli, creo que adquirieron hasta un tomógrafo viejo que creo que estaba en el Ulton hace ya muchos años. Creo que ellos lo han instalado ahí. ¿Cuándo sería el parcial? Me hago la misma pregunta. Sí. ¿Cuándo sería el parcial? Me hago la misma pregunta. El parcial, estimo yo, o por lo menos prográmense para la última semana de junio, ¿sí? Claramente es una decisión de la profesora Mónica. Todos tenemos voz y voto, pero la profesora Mónica decide. Y yo estimo que es muy probable que el parcial sea después del 22 de junio, 29 de junio, alguna fecha de esa, o sea, los últimos días de junio, ¿sí? Está muy bien la pregunta y sin tener una fecha precisa, vayan programando su agenda para después del 20 de junio, si quiere. Es muy probable, por lo menos yo olfateo que va a ser el 29, pero no digan que yo dije que es el 29, porque me van a traer problemas con la profesora Mónica, ¿sí? Mirando el calendario, es una potencial fecha, ¿sí? Prográmense para que el parcial sea después del 20 de junio, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, profe. Profe, yo me voy retirando. Que tenga un buen fin de semana. Bueno, yo también me voy. Chao, profe, besos. Chao, profe, buen fin de.